avanza poquito a poco este 2024, nos plantamos en febrero y hablamos de historia con nuestro serial Edificios con Historia, de la mano de nuestro arqueólogo favorito que se nos ha venido hasta aquí, hasta este estudio de Cadena Ser Vitoria, Isma García Guardión. Muy buenos días. Bayón, ¿qué tal? Te planteábamos la semana pasada cuando hablábamos de aquel parque de la Florida, el salir de Vitoria, marcharnos a la provincia, a Álava, que es precioso. ¿Dónde vamos? Bueno, pues vamos a ir a Salvatierra Agurain, que pues tiene mucha historia que contarnos, como vas a ver. Y vamos a... Pero vamos a ir acompañados, ¿no? Vamos a ir acompañados, eso es. ¿De quién? Pues vamos a tener una buena compañía, vamos a tener un inmejorable guía que va a ser Joaquín José de Landázuri. Casi nada al aparato. ¿Quién era este señor? Pues este señor, vamos a decir, es uno de los míticos, por así decir, de nuestra historia, que han escrito nuestra historia, ¿no? Este es un hombre ilustrado, vivió allí entre finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y es un poco el que compendió, digamos, todos los saberes históricos hasta el momento en que vivió, todos los existentes, y es en gran medida en el que nos basamos todos y todas un poco cuando queremos historiar lo básico de nuestros pueblos y de nuestras ciudades, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y con él recorreremos más pueblos de la provincia, más villas históricas, como me gusta decir, y regresaremos, evidentemente, a Vitoria, que también tenemos año largo por delante. Pues si te parece, Isma, vamos allá. Le damos la mano a Joaquín José de Landázuri, los tres agarradicos, nos marchamos para allá. Nos hemos cogido nuestro coche, vamos a decir, o en bicicleta, que también se puede ir. Hay una tirada, hay un recorrido importante, pero oye, que se puede hacer por la gran cantidad de vías verdes que tenemos en la provincia. Y con Joaquín José de Landázuri nos hemos plantado. ¿Dónde estamos? Aquí, Salvatierra, la localización. Vamos a ver dónde nos localizamos, ¿no? ¿Qué nos cuenta Landázuri? Dice textualmente en su obra: está situada la villa de Salvatierra a 5 leguas de la ciudad de Vitoria, por su parte oriental, en parte bastante eminente y a la vista de una llanada hermosa y amena que, si no excede a la que tiene la ciudad de Vitoria, a lo menos compite con ella. Pues nos está hablando un poco de que la panorámica en las inmediaciones es inmejorable, es otro paraje de la llanada. Digamos, de alguna forma, Agurain es, por decir, la capital de la llanada alavesa oriental, ¿no? Sería el equivalente a la llanada alavesa occidental, que capitalizada por Vitoria de algún modo, ¿no? Y es interesante... uno de los pueblos más grandes. No, por supuesto, hombre. Y además que si nos remontamos a los orígenes, a la época medieval, en que las dimensiones tanto de Vitoria como de Salvatierra eran como muy similares, pues estamos hablando de dos ciudades o dos villas bastante parejas, ¿no? ¿Luchando en su día por la capitalidad? No, hasta ese punto no. Digamos que desde el momento de la concesión del fuero en Vitoria, en 1181, ya Vitoria despegó. El fuero de Salvatierra vino mucho más tarde, o bastante más tarde. Entonces, digamos que nunca hubo, hay una especie de competencia, pero sí que hubo con respecto a sus entornos inmediatos, llanada oriental Agurain, llanada occidental Gasteiz, pues siempre, cada uno tuvo su territorio, ¿no? Vale. Su territorio, lógicamente. Me resulta curioso esto que dice Landázuri. Dice, está situada la villa de Salvatierra a 5 leguas de la ciudad de Vitoria. ¿Sabes lo que es una legua? No sé la distancia. Pues hay que pensar, es teóricamente la distancia que se recorre andando más o menos a paso una hora. En una hora. Más o menos, que te digan que está a 5 leguas significaría que está como a 5 horas andando. No llevaba mal ritmo, ¿eh? Sí, llevaban bastante buen ritmo. Yo la verdad, pero más o menos la legua tiene que ver con eso, ¿no? Es una medida de distancia, pero que se mide de una forma un tanto relativa, que es aproximadamente lo que se tarda en circular esa distancia. Bueno, y hablamos del espacio, pero vamos a hablar también del tiempo, los orígenes, hasta cuánto se remonta, cómo de antigua es Agurain. Verás, pues Landázuri nos dice:
Aunque no se sabe la fecha de su origen y fundación, se tiene noticia de la existencia en el siglo X por medio del catálogo de los pueblos de Álava que permanece en el archivo de San Millán, por el cual se sabe que su primitivo nombre fue el de Agurain, que se coloca en el expresado catálogo entre Paternina y Sayurtegui, como corresponde a la actual situación de Salvatierra. Bien, aquí nos está diciendo básicamente que el documento más antiguo que se conoce, donde se menciona a Agurain, es efectivamente ese documento que hoy día conocemos como la Reja de San Millán, que es un documento que se escribió pues en este monasterio de San Millán de la Cogolla, donde viene un listado de poblaciones alavesas que pagaban un impuesto en rejas, por eso el nombre de la Reja de San Millán, en rejas de arado, rejas de hierro, que pagaban los pueblos alaveses, digamos, a este monasterio en concepto de impuesto. Landázuri habla del siglo X, no es que lo he leído mal, pero como todos sabemos, en aquella época se pensaba que este documento era del siglo X, revisiones posteriores del documento nos lo han retrasado, han dicho que es más bien del siglo XI, hablamos normalmente del año 1025, o sea que digamos que la primera mención de Agurain en los documentos... Que no está mal, ¿eh? Está muy bien. 1025. Principios del siglo XI. Entonces esa sería un poco la referencia más antigua si tenemos que hablar de los orígenes más remotos. Y luego dos fechas claves, Isma. Exacto. Dos fechas clave, por encima de todas, quizás digamos, la fecha de la concesión del fuero, ¿no? Pues el de Vitoria, por ejemplo, sabemos que fue del año 1181, fue una concesión del rey Sancho VI de Navarra. En el caso de Agurain, el fuero lo concedió Alfonso X el Sabio, pero en este caso de Castilla, y lo concedió en el año 1256. Por cierto que el documento del fuero está firmado en Vitoria, es decir, el rey estaba por aquí, aposentado en Vitoria, y desde aquí, digamos, fue que firmó y concedió el fuero. En el fuero es donde se da, digamos, el cambio de denominación. Pasa como en Gasteiz. La antigua denominación de la aldea era Gasteiz, luego fue Victoria. En el caso de Agurain, pues la nueva denominación que impuso el monarca Alfonso X fue la de Salvatierra, que es un poco también la que hoy día todos conocemos. Y muy poquito después, sin salirnos del reinado de Alfonso X, en el año 1258... Un par de años más tarde. Un par de añitos. Después de un largo pleito que se suscitó entre las autoridades de estas dos poblaciones más importantes de la llanada alavesa, de Vitoria y de Salvatierra, un pleito y enfrentamiento que tenían contra los señores, los nobles que pertenecían a la cofradía de Arriaga por una cuestión de territorios, pues bueno, se llegó finalmente a un acuerdo por el cual la cofradía de Arriaga, estos señores nobles que tenían el dominio eminente de todo el territorio, prácticamente todo el territorio de la llanada alavesa, cedieron parte de esos territorios, unas cuantas aldeas, unas a Gasteiz, a Vitoria, y otras a Salvatierra. Y las que les correspondieron a Salvatierra son conocidas y, bueno, pues fueron Gileor, Alangua, Arizaba y Opacua, que son nos dice Landázuri que fueron las primitivas aldeas que se añadieron a esta población originaria de Agurain. Y eso en cuanto a lo que tiene que ver con los ganó ese territorio Agurain. Pues conocida la localización, conocida la historia, vamos a meternos ahora sí con esas gafas en 3D, con ese podcast que todos ustedes pueden llevar en el oído, en las orejas, y nos vamos a Agurain. Pónganse en situación con nosotros, con Isma, con Joaquín José de Landázuri, conmigo. Estamos entrando en Agurain. ¿Por dónde lo hacemos? Vamos con las palabras de Landázuri, a ver qué es lo que nos cuenta. Verás, dice:
Conserva aún todavía esta villa toda su fortificación y murallas, estructura hermosa como construidas de piedras blancas de sillería, teniendo a cortas distancias sus cubos y baluartes, entre los cuales sobresale por su fortaleza, hermosura y elevación el que está inmediato a la parroquia de Santa María, encima del portal que mira a la parte septentrional de la villa. Bien, esto es uno de los rasgos más característicos, digamos, del urbanismo, ¿no? Efectivamente, la muralla. Además que es una muralla que tiene la particularidad de estar hecha, es una fábrica de sillerías, son sillares, piezas muy bien labradas, de piedra, que lo distinguen y hacen que esa muralla destaque bastante, incluso por encima de la de Vitoria. Claro, eso te iba a decir, Isma, muy al estilo Vitoria, ¿no? Primero amurallamos, construimos, evidentemente, como fortaleza, con el cierto miedo a que nos vengan a invadir, para tener esa defensa. Se cierra la noche, además, la muralla, no puede entrar ni salir absolutamente nadie. Correcto. Y luego ya sí que se va extendiendo la ciudad. Pero lo que marca el inicio, como decías, esa similitud, Vitoria, Salvatierra, es la muralla. Digamos que son dos casos paralelos, ¿no? El de Vitoria y el de Salvatierra. Desde el punto de vista urbanístico, aunque vamos a hablar un poco más, pues sí que podemos adelantar que también tiene la primitiva villa es alargada en ambos casos y su orientación es norte-sur, está alargada en el sentido norte-sur, ¿no? Aquí la almendra del casco viejo. Muy parecido a la parte alta de la almendra, efectivamente, y también tiene pues dos templos en los extremos, ¿no? Uno, el de Santa María al norte, en el caso de las dos, y al sur, en el caso de Vitoria, teníamos la iglesia de San Vicente, y en el caso de Agurain tenemos la iglesia de San Juan, la parroquia de San Juan, ¿no? Entonces, digamos que vamos a decir que son como dos gemelas, un poco, son bastante gemelas en lo que tiene que ver con el origen urbanístico. Por supuesto, la muralla es un elemento muy importante que en el caso de Salvatierra, pues bueno, todavía sus murallas seguimos fechándolas aproximadamente con el momento ese de la concesión del fuero. Tendemos a pensar que se concede el fuero y se construyen las murallas, 1256, pero bueno, es un dato al que habría que prestar atención, porque en el futuro no me extrañaría que diversas intervenciones arqueológicas, ¿no?, efectivamente demostrasen, como en el caso de Vitoria hemos comprobado, que las murallas de Vitoria son bastante anteriores a la concesión del fuero. En general, hay que pensar que Agurain es bastante más antigua incluso que del siglo XI. Si en Vitoria hemos podido comprobar que los orígenes están en el siglo VIII, pues en Agurain no tendría... Sería similar, ¿no? Yo creo que sí. No tendría por qué ser muy distinto. Otra cosa es que podamos afirmarlo a ciencia cierta y eso, pues, no podemos hacerlo. Es complicado, no estando allí es complicado. No, y sobre todo, pues, que hace falta, pues, excavaciones del calibre un poco de las de la Catedral de Santa María, que no siempre se pueden organizar y llevar a cabo, que ya nos gustaría, ¿no? En fin... Y entonces, bueno, pero esas murallas que son tan características y que se conservan todavía en buena parte, aunque algunas partes han desaparecido, porque no sé si alguno de nuestros oyentes que quizá nos está escuchando desde Agurain se ha fijado en el detalle y habrá dicho, bueno, ¿y de qué torre nos está hablando, torre fortaleza nos está hablando Landázuri ahí pegado a la iglesia de Santa María, que ahora no hay nada? Pues efectivamente es que en tiempos de Landázuri hay... En esa entrada norte, por el portal de Santa María, había un gran torreón que era la fortaleza más destacada de toda la villa. Torre de defensa. Efectivamente. Pero que ya esta desapareció en el momento de las guerras carlistas, en el siglo XIX, con posterioridad a Landázuri. Esto también hay que decirlo. O sea, en el siglo XIX, Salvatierra destacó, bueno, se estuvo debatiendo entre, a veces era ocupada por los liberales, a veces era ocupada por los carlistas, ¿no? Y en todas esas idas y venidas, pues aquellas murallas fueron derruidas y reconstruidas sucesivas veces. Por lo tanto, digamos, lo que conservamos hoy es un poco lo que nos ha llegado, sí, de la Edad Media, pero muy pasado por el tamiz un poco de lo que pasó ahí en las guerras carlistas, una época en que esas murallas volvieron a tener un protagonismo defensivo que igual para esa época pues uno no pensaba que se iban a seguir usando, pero se siguieron usando. Bueno, y entonces, ¿qué nos sigue contando Landázuri? Las calles, especialmente la de medio, son espaciosas y sobre todo su enlosado y empedrado es muy cómodo a los transitantes. Las casas son bellos edificios, muchas de piedra labrada en sus fachadas, lo que adorna el lucimiento de las calles.
Nos está hablando aquí de las calles, unas calles empedradas, un empedrado que se encontrase en época de Landázuri. Tenemos 3 calles principales, tres en la zona importantes. más antigua, ¿no? Me llama la atención que diga que eran anchas. Sí, bueno, anchas siguen siendo para la época. Claro, para la época, a eso iba, porque me estoy yendo, por ejemplo, a las de Gasteiz, a las de la almendra medieval, y anchas, igual para la actualidad, no, para aquella época, pues bueno, pero también pensando en los carruajes de caballos para pasar por allá. Pues fíjate, este es un detalle curioso, no solemos darle vueltas a esto. En aquella época, ya, vamos a decir, hasta épocas muy modernas, se ha considerado una calle ancha aquella en el que podían circular carros en uno y otro sentido, cruzarse a la vez. Y no tener, exactamente, a la vez, y no tener que esperar turno. Eso ya era una calle ancha. Y tampoco hay que pensar que los carros que se usaban en aquella época tenían una anchura desmesurada. Eran carros más bien estrechitos también. Tampoco hacía falta calles muy anchas. Para que nos hagamos una idea, un poco más estrecho con coche pequeño. Efectivamente. Ese sería más o menos, por hacernos una idea, la anchura estándar. Cuando ya se quiere una calle más ancha, por ejemplo, cuando surge precisamente a finales del XVIII y en el siglo XIX lo que son los caminos de postas, esos caminos de postas tienen que soportar, digamos, la circulación de diligencias, de galeras, que son carruajes de mucho más muy porte, grandes. Sí. Y entonces ya en ese caso se hacen caminos especiales, especialmente diseñados para que puedan circular ese tipo de, digamos, de vehículos, ¿no? Claro, carruajes mucho más grandes, mucho más anchos y mucho más altos, que no nos hacemos a la idea muchas veces que dices, un carruaje está más o menos bajito, no, hasta 1 metro, 1,5 metros del suelo. Sí, a veces podían ser hasta verdaderos autobuses o microbuses de la época, la verdad. Bueno, en el caso de Agurain estaríamos hablando, 3 calles son las principales arriba, ¿no? La calle Mayor, la central, y luego en los laterales teníamos la calle Carnicerías y la calle Zapatari. Tampoco queremos olvidar, al igual que Vitoria, Agurain tenía judería. Claro. Tenía una importante comunidad judía. De hecho, hablo un poco de memoria, pero creo que hacia la zona sur-sureste se conserva todavía un portal de la muralla, que creo que se llama Portal de la Judería, precisamente porque daba paso al interior de la villa, allí donde vivían los digamos, estaba la comunidad hebrea. Son barrios además como muy característicos. Hay, sobre todo en el sur de España, todos los pueblecitos tienen esa calle de la judería, ese barrio de la judería, Vitoria. Bueno, pues yo creo que todos cuentan, ¿no?, con una pequeña comunidad. Sí, era algo, pues bueno, en villas que tuviesen un cierto tamaño y una actividad comercial más o menos importante, la comunidad hebrea siempre era importante, pues porque se dedicaba mucho al tema del comercio, también al tema del préstamo. Es verdad. Sobre todo al tema del préstamo, era importante para determinados intercambios, ¿no? Y bueno, y también Landázuri habla un poco de las casas que él pudo conocer ahí a finales del siglo XIX, y aunque muchas han desaparecido, pues algunas se conservan todavía. Si no me falla la memoria, la más antigua de Salvatierra es la denominada Casa de las Viudas, que se encuentra entre la calle Mayor y las Carnicerías, que es un edificio que tiene como una puerta gótica dando hacia la calle de las Carnicerías, y es un edificio que se puede remontar bien fácilmente como al siglo XIV, siglo XV. Luego, pues hay la gran mayoría de los edificios antiguos son palacios de la segunda mitad del siglo XVI, muy característicos porque se conservan fuera en sus fachadas muchos escudos heráldicos. Los escudos familiares, ¿no? Que se conservan mucho más y mucho mejor que en el caso incluso de Vitoria, y se distinguen ahí pues muchos palacios, el de los Martínez de Oquerruri, el de Azcárraga, el de Ulate, etcétera. Y bueno, luego habría que hacer mención al desaparecido palacio, que debía ser el más importante de la villa, pero que desapareció en tiempos de los carlistas, el palacio del conde de Salvatierra, Pedro López de Ayala, que bueno, este fue, ya sabemos que los Ayala son importantes porque fueron condes de Salvatierra, fueron los señores de la villa durante un tiempo. En el siglo XIV, gracias a una concesión real de Enrique II, lo que se llaman las mercedes enriqueñas, a los nobles que le fueron fieles o que le sirvieron, este rey les concedió.
les concedió, y en concreto a los Ayala, a Pedro López de Ayala, allá por el siglo XIV, le concedió el señorío de esta villa, que fue a partir de entonces una villa de señorío. Pero este señorío los Ayala lo perdieron porque otro Pedro López de Ayala, sí, descendiente de aquel 2 siglos después, destacó por estar aliado en el bando comunero, en las famosas guerras de las comunidades contra Carlos V y sus partidarios. Entonces, como esa guerra los comuneros la perdieron, le retiraron el señorío de esta villa y le retiraron incluso todas sus propiedades. Pero bueno, el palacio siguió allí en pie, y el palacio habría que ubicarlo precisamente pegado a la iglesia de Santa María, al norte de la ciudad. Probablemente esa gran torre que vio Landázuri era ese palacio. Es con toda probabilidad el palacio donde vivió o donde residió cuando estaba en Agurain, pues el conde de Salvatierra. Y luego, por último, pues un detallito que creo que es muy característico del urbanismo de Salvatierra, que es, si vamos a la plaza de San Juan, más o menos en la zona sur del casco antiguo, pues hay esos soportales. Tiene una zona de soportales sostenidos con estructuras de pie derechos, de madera, que es como muy característica, muy llamativo, y que era, vamos, muy propio de la época medieval y posteriores, con la particularidad que solo se ha conservado en Salvatierra, y en otros lugares, como puede haber sido Vitoria, pues no ha llegado ese tipo, digamos, de urbanismo, ese tipo de arquitectura. Me sigue alucinando que se conserve en gran cantidad de pequeños detalles desde hace siglos y siglos a... Claro, para fortuna o desgracia de las ciudades, aquellas que van sufriendo un desarrollo más moderado, claro, tú compara, vamos a decir que Vitoria y Salvatierra en la Edad Media empezaron parecidas, siendo gemelas, hemos hablado antes prácticamente. Y mira cómo estamos ahora. Claro, la cosa evoluciona distintamente para ambas poblaciones, y bueno, las poblaciones que evolucionan menos, para su fortuna, vamos a decir, por la parte buena, pueden guardar más patrimonio y conservarlo. En efecto. Y entonces, pues bueno, desde luego una visita a Agurain es muy disfrutable por todos estos motivos. Nos vamos a las iglesias, porque tú me nombrabas esas dos, la de San Juan y la de Santa María. Cuéntamelo, pero hay una escondida. Hay una escondida, que es la más sorprendente. A mí me ha llamado la atención, yo no tenía ni idea, la verdad. Sí. Pues dentro de lo que es el edificio actual del ayuntamiento, que es un edificio del siglo XVII, que si tú le das una vuelta, salvo porque en un lateral destaca como una especie de espadaña con sus campanas, etcétera, no dirías que dentro contiene toda una iglesia románica, una iglesia pequeñita, la iglesia de San Martín, pero una iglesia que, a pesar de sus dimensiones, tiene una arquitectura, en cuanto, digamos, si consideramos el contexto del románico alavés, que en aquel momento en que se construyó, que hay que pensar que esta iglesia es como del siglo XIII, pues debía ser una iglesia muy, muy relevante. Es la más antigua, el templo más antiguo que se conozca, que se conserva o que conservamos en Agurain. Y tiene el sentido de que esté dentro del ayuntamiento, tiene mucho sentido, porque al igual que en Vitoria el concejo se reunía en torno a la iglesia de San Miguel, y luego se construyó una casa consistorial en sus proximidades, en Agurain se optó por una solución como alternativa. Es decir, el concejo tendía a reunirse en esta iglesia de San Martín, con sus inmediaciones, y aquí en el siglo XVII dijeron, bueno, pues aquí lo más fácil va a ser poner el ayuntamiento alrededor pegado a la iglesia, y aquí tenemos nuestras reuniones a cubierto como Dios. Mejor que hacer un edificio totalmente nuevo que chocara, ¿no?, con la arquitectura de aquella Entonces, época. pues bueno, ahí tenemos ese edificio que funcionaría como capilla, y que, bueno, pues ya sabes que en estas épocas ancestrales, cada vez que se reunía el ayuntamiento, previamente tenía que haber una misa antes de empezar cualquier acto. Todo cuadra, vamos. Todo. Tenerlo ahí bien a mano es importante. Pero bueno, luego también tenemos las otras iglesias de las otras parroquias en Agurain, que no están muy lejos. Muy cerquita de allí tenemos a la parroquia de San Juan, al sur de la villa,
capilla que se documenta desde el siglo XIV, aunque la mayor parte de su estructura es más ya del siglo XV, del siglo XVI. Es un templo, son templos estos parroquiales de Agurain muy grandes, o sea, tiene unas dimensiones muy notables. Este de San Juan tiene 3 naves, su cabecera es plana, no tiene los típicos ábsides o zona absidial, porque la capilla mayor la tiene adosada contra las murallas, hacia el este de las murallas, y es un edificio también lleno de capillas y de una gran riqueza, escudos heráldicos, que realmente muy recomendable su visita. También es muy típico el utilizar el final de los edificios ya construidos para no tener que construir parte de la muralla, sino que pasase por ahí la muralla. Por supuesto. Entonces, también por una razón, y es que las murallas en esta época cumplen una función tan fundamental que incluso la construcción de edificios como iglesias, que también eran edificios importantes, tenía que respetar. Claro. Digamos, el que aquel elemento defensivo pudiese seguir siendo funcional por los riesgos que se corrían, ¿no? Eso en el caso de esta iglesia de San Juan. En el caso, ya si nos vamos al norte, a la iglesia de Santa María, pues en la iglesia de Santa María ya hay el panorama, digamos, es otro. Es una iglesia, incluso si quieres, yo diría que incluso hasta más monumental todavía que esta, ¿eh? Ahí, digamos, están las dos en paralelos, no sabría con cuál quedarme. Digamos que esta Santa María a mí me hace mucho, o me asemeja mucho a la Catedral de Santa María, nuestra catedral. Pues entonces yo lo tengo claro igual, ¿eh? ¿Cuál eliges? Esa. Ah, bien. Bueno, pues sí. Porque yo la Catedral de Santa María me parece uno de los proyectos arquitectónicos más bonitos que podemos encontrar aquí en Vitoria. Esta iglesia de Agurain tampoco le va a la zaga, bien que no tiene girola y otros elementos, pero yo creo que no va a la zaga, yo creo que también es un edificio realmente imponente, y ambos edificios, tanto San Juan al sur como Santa María al norte, no olvidemos que ejercían también como fortalezas, claro. Eran como refuerzos de las murallas, no solo eran edificios de carácter religioso, sino también que tenían, digamos, este carácter, pues, si quieres, militar o civil o como queramos llamar. Sí, que si entraban en las murallas, toda la población donde iba a refugiarse es dentro de estas dos iglesias. Era, digamos, los últimos bastiones donde refugiarse, incluso si el enemigo había entrado, digamos, dentro de la población. Y vamos, si te parece, a otro edificio, otra iglesia de la que no se habla tanto. Realmente es un convento, el convento de San Pedro. Es un antiguo convento de clarisas que te voy a reconocer que no sé si actualmente todavía la comunidad religiosa está allí. Pues te voy a decir que sí, porque estuve yo hace bien poquito comprando unos dulces para Navidad. Qué espectaculares. Bueno. Espectaculares, pues de verdad. Tienen una mano. Bueno, como la mayoría de las monjas clarisas que le ponen ese cariño a los dulces, pues siguen activo. Qué bueno. Pues mira, es un detalle bonito. Landázuri, cuando nos habla de los orígenes de este convento, es interesante porque tiene sus orígenes a finales del siglo XV. En una cosa, no sabría cómo llamarla, en una institución o en una estructura que le llamaban un beaterio. Es decir, muchos de los conventos, sobre todo los conventos femeninos, tanto en la Edad Media como en época luego moderna, tienen su origen no tanto en que vengan gentes de una orden monástica y digan yo aquí voy a poner mi convento. Más bien el proceso suele suceder un poco a la inversa. Es decir, por ejemplo, en este caso hay una serie de mujeres en Agurain, que de la época, pues digamos ahí a mediados del siglo XV, que tienen esa cosa virtuosa de querer tener una vida religiosa y vivir en comunidad. Y empiezan a vivir juntas. Empiezan a vivir juntas en una casa, van a misa juntas a la parroquia, y eso, cuando se va, digamos, perpetuando en el tiempo, llega un momento en que los ojeadores de las distintas órdenes monásticas que siempre andan pululando dicen, pues este beaterio podemos convertirlo en un convento de nuestra orden. Y suelen buscar los dineros de algún testamento, de alguna persona más o menos de la nobleza. En este caso, en el caso de Salvatierra, se conoce cuál fue este testamento, el de Juana García Ibáñez de Baquedano, que en 1446 cedió los recursos necesarios para que se construyese el primitivo convento, que fue este beaterio, por cierto, beaterio de San Pedro, que al principio estuvo bajo la regla de Santa Isabel, ni siquiera por la regla de las clarisas que están actualmente
eso es. Son monjas, digamos, franciscanas que sustituyeron a la antigua congregación, pero ya por el 1600. O sea que las clarisas llevan ahí ya, pues bien, casi llevan un tiempo, siglos, pues sí, llevan bastante. Y este es otro de esos elementos, el convento de San Pedro, que yo creo que es, bueno, por lo menos rodearlo, verlo, pues es otro de esos elementos que hay que tener en cuenta, o importantes, digamos, desde el punto de vista patrimonial. Incluso he de decirte, entrar tampoco, evidentemente, es un convento de las clarisas, de las monjas, no te dejan verlo con todo su esplendor, pero sí que puedes entrar y hay un par de salitas, la recepción donde están los dulces, sí que se deja vislumbrar un poquito los hornos cuando tienen la puerta abierta. Tiene su miga, tiene su miga el entrar, y también hay muchos muchos artilugios de la época que conservan dentro, no sé, tiene muchas cosas muy curiosas. Esto de la vida en los monasterios que hoy nos resulta tan pintoresco como estás contando, y hasta cierto punto, no sé, con mucho sabor, ¿no? Hay que pensar que cuando nos trasladamos a estas épocas un poco más remotas, la Edad Media o la Edad Moderna, estamos hablando, estas comunidades eran fundamentales para el sustento e incluso para el enriquecimiento del resto de la población. No por casualidad, pues esas diferencias que se atestiguan entre estas dos hermanas gemelas que han sido Salvatierra y ha sido Vitoria, es que, por ejemplo, las órdenes monásticas más importantes, pues por alguna razón prefirieron asentarse en Gasteiz, en Vitoria, que hacerlo en Salvatierra. Aquí vinieron dominicos, aquí vinieron franciscanos, ya los tenemos desde el siglo XIII, vinieron las clarisas también desde el siglo XIII, vinieron pues la rama femenina de las monjas de dominicas, el convento de Santa Cruz ya en el siglo XVI. Y claro, todo, aunque hoy día a nosotros esto no parezca, esto genera mucha actividad económica, mucha actividad social, que pues por ejemplo, pues en el caso de Agurain, pues se vio privado de todo esto. También es verdad, yo ya casi desde un punto de vista más del panorama, si quieres, espacial o geográfico, claro, si conocemos un poco la llanada alavesa y la vemos un poco a vuelo de pájaro, la zona de la llanada oriental y la situación de Salvatierra, aunque comunica directamente con la entrada con Navarra, digamos que a nivel de comunicaciones tiene peor, porque las sierras, tanto al norte como al sur, cortan bastante las comunicaciones con Londres. Sin embargo, Vitoria está muy bien comunicada a través de los distintos puertos, digamos, con las regiones del entorno inmediato. Entonces yo creo que toda esta, digamos, facilidad de comunicaciones fueron las que decantaron de algún modo el peso en favor, digamos, de Vitoria al cabo del tiempo. El crecimiento de Vitoria, etcétera. Vista Salvatierra el mes que viene. Nos vamos a Tierra del Vino. Eso es. A La Guardia. A Rioja Alavesa. Vamos a tirar un poco, empezaremos del amigo Landázuri, que también seguro que tiene cosas que contarnos. Y bueno, hemos hablado de dos hermanas gemelas. Lo cierto es que en realidad son trillizas, porque Salvatierra, ya me trabo con todo. La Guardia, que es el que vamos a hablar el próximo programa. La Guardia, también desde el punto de vista urbanístico, guarda una similitud muy grande, tanto con el casco urbano primitivo de Gasteiz como con el de Agurain. Con esas murallas y de las que se puede divisar el mirador prácticamente todas las villas de Rioja Alavesa. Pues nos vamos a quedar con eso. Como siempre, Isma, muchísimas gracias. Un placer, John.